Noticia de última hora, y es que la selección mexicana de fútbol ya no tendrá a Diego Coca para la próxima Copa Oro. El entrenador ha sido destituido, según informó primero el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez. Diego Coca está afuera, y esto después de la victoria ante Panamá, quedarse con el tercer lugar de la Liga de Naciones de CONCACAF, pero lo que fue el papelón y la goleada que sufrieron ante los Estados Unidos, no podían darse el lujo de otro torneo que fuese fracaso, especialmente después de lo que pasó en Qatar y de esta necesidad de tener un técnico elegido por los directivos que hoy reinan en el fútbol mexicano. No era el caso de Diego Coca. Así que arranco contigo, Barak. Es un acierto que hoy, en este día, lunes 19 de junio, hayan despedido a Diego Coca. Es un acierto en la medida en que no iba para ningún lado, no tenía el apoyo de la gente que toma decisiones ahora en la federación, ni del público, ni de la prensa, probablemente ni de sus jugadores, y no debió haber llegado nunca a Diego Coca. Es decir, es una decisión que llega 4 o 5 meses tarde, es decir, no debió haber empezado. Pero bueno, más vale hacer algo que se hizo mal en su momento, que fue darle el puesto a un tipo que no tenía el perfil necesario, que dejarlo ser, ¿no? 1 o 2 meses más para seguir comprobando lo que ya era obvio, que esta selección con este grupo de jugadores, en este contexto, con este entrenador, no iba para ningún lado. Ahora, el tema es que esto no es una decisión deportiva, es una decisión política. Diego Coca ya llegaba pero con muy poquito saldo a la Nations League, y eso cuando estaba invicto, ¿no? Sí, con partidos amistosos en los que México había dejado mucho que desear, pero cualquier otro técnico en otro contexto político distinto al que siempre envuelve a la selección mexicana, y sobre todo en estos momentos en donde la federación parece cambiar de manos en los grupos de poder semana a semana, entonces ya venía muy desprotegido Diego Coca. Si encima él mismo no pudo poner como el único argumento que le podía dar un poquito más de vida un buen juego y buenos resultados, pues quedaba totalmente endeble. Y si de por sí el entrenador siempre es el primero al que vas a castigar cuando los resultados no llegan, pues en este contexto mucho más. Eso no implica que ya están solucionados los problemas del fútbol mexicano, no. ni muchísimo menos. No va a cambiar nada. Ahora, no quiere decir que Diego Coca no sea ni mucho menos el único problema, ni el más grave del fútbol mexicano. Tampoco quiere decir que no se debía haber hecho algo al respecto, ¿no? Sí, no va a cambiar nada, pero por lo menos van a dejar trabajar a quien se siente en ese banco, claro, en ese banquillo, porque es que era el problema de Coca, no lo eligieron los directivos, entonces no iba a poder trabajar en lo que necesita se trabaje esta selección, donde hay un cambio generacional, hay que tener paciencia, donde había un problema de compromiso de los jugadores, porque los reportes de esta mañana es que ya estaban quejándose de los entrenamientos intensos por parte de Diego Coca. En fin, o sea, lo que fue la Liga de Naciones, Beto, nos dejó muchas conclusiones para el olvido de una selección que necesita estar en las manos correctas y mucho más allá. Entonces, para ti, que estabas completamente decidido de que Diego Coca no estuviese en la Copa Oro, ¿cuál es tu reacción ante la noticia de último momento? Yo creo, Caro, que Diego Coca no tenía nada que hacer en la selección mexicana. No tenía por qué estar ahí. Llegó con calzador, llegó sin consenso, llegó sin beneplácito. Estaba forzada su presencia. Qué pena, porque es un buen entrenador en un mal momento. Acaba reventado por tomar Coca a la selección mexicana en un mal momento. Así que yo creo que aunque no es la solución, no es la varita mágica, tampoco podía permanecer. Entonces me parece que es una buena decisión remover a Coca e intentar algo nuevo con Jaime Lozano, que me parece un excelente entrenador, joven, que conoce la entraña del fútbol mexicano. No quiere decir que Lozano vaya a remediar de la noche a la mañana el caos, el desastre de la selección mexicana, pero sí me parece una decisión oportuna. Y como yo puse en un tuit la semana anterior, la primera decisión importante de Juan Carlos Rodríguez tiene que ser despedir al entrenador. Y ya lo hizo el día de hoy. Así que ojalá que esto se ordene. En el fútbol mexicano se hacen las cosas al revés. Es un fútbol enrevesado. Es un fútbol que tiene poco de lógico. Nombran al entrenador primero que al presidente de la federación y es un caos y es un desorden de designaciones. No se siguen los tiempos normales como en cualquier empresa a nivel mundial. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con Lozano, y Coca tarde o temprano iba a reventar. Qué lástima por él, tomó el proyecto, dejó votado a los Tigres,
se ilusionó con un proyecto que no tenía una proyección larga y Caro termina por pasar lo que tenía También que pasar. se anunció que Rodrigo Ares de Parga termina su gestión en la dirección de las selecciones nacionales de México. Jimmy Lozano, Barak, Alex va a estar a cargo de la selección mexicana de fútbol de manera interina durante lo que va a ser la Copa Oro, que arranca la próxima semana. Bueno, me parece comprar tiempo, ¿no? Y además poniendo a una figura popular, una figura que genera cierto consenso tras el buen desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio y que también, bueno, si llevó a esa selección, a la sub-23, a competir, pues será el paso también lógico para lo que digo, para comprar tiempo, porque el cambio de muñeco no puede esconder las carencias estructurales tremendas que tiene la federación, lo que decía Beto, pero con una reflexión todavía mayor. Y siempre lo digo, y esto Barak el otro día que lo dije un poco más y enloquece cuando lo comenté, pero es verdad, o sea, lo que no tiene ningún sentido es que la Federación Mexicana de Fútbol dependa directamente de la Liga MX, de los clubes y de un pequeño núcleo de poder dentro de esos clubes. Ese es el principal problema de todo. Ese es el mal de raíz. Y luego a partir de ahí ya todas las decisiones que se toman con los pies en vez de con la cabeza. Pero el cambio, que Jimmy Lozano puede hacer jugar mejor a este pool de jugadores, seguramente sí. Que Diego Coca tomó la peor decisión posible, también. Diego Coca ha hecho un Lopetegui, pero al revés. Lopetegui dejó una selección para irse con un club y a los 3 meses lo corrieron. Diego Coca ha hecho todo lo contrario, dejó un club como Tigres para ir a una selección y ha durado 100 y poco días. Pero el cambio de muñeco sin más acciones de amplitud para el fútbol mexicano no va a cambiar absolutamente nada, más que calmar los ánimos, más que ese grupo que ahora se ha consolidado en el poder empiece a designar a gente de su cuerda, pero vamos a estar dando vueltas a lo mismo si no se toman medidas mucho más amplias. Ahora, Barak Feber, ¿verdad? Es de los que dice que los partidos por el tercer lugar de nada sirve, pero como que donde vencieron, pero no convencieron. De despedida. Destruyeron a Coca y ahorrarles tiempo a todo el mundo, Barak. Es que es la mejor muestra de que el partido era un partido fantasma. México lo gana y no le sirve de nada a Coca. Si lo hubiera ganado con buen fútbol por generación espontánea, que eso no pasa, igual lo hubieran echado. Esa era una decisión tomada. No tiene que ver el encuentro contra Panamá, que igual era su última bala y ganó ese partido y él salía optimista a dar lo que acabó siendo su último discurso, porque si él no era optimista no lo iba a hacer nadie y al menos se va con esa sensación, por lo menos se tiene que contar a sí mismo que él pudo haberlo hecho a largo plazo y que no tuvo esa oportunidad. Pero es verdad, es decir, podemos hablar del técnico, lo hemos hecho hasta ahora, el tema es mucho más profundo en la selección mexicana y eso no va a cambiar, no va a cambiar nunca, no va a cambiar en los últimos 30 años y veo muy complicado que cambie de aquí a 30 años. Y eso básicamente es que hay una asamblea, como hay en todas las selecciones del mundo, todas las federaciones del mundo, las mejores, las repúblicas más bananeras, todas tienen una federación y ninguna funciona como la mexicana. Ninguna. Una asamblea tan pequeña, de 15, 16 personas, cuando el promedio suelen ser 200 personas, ¿no? Para empezar, eso ya hace al fútbol mexicano único. Después, que esas 16 personas, estoy hablando que en promedio son 200, los que toman las decisiones en las distintas federaciones. Aquí son 16 y es gente que no tiene un respaldo futbolístico para tomar las decisiones y además que están totalmente condicionados, como dice Alex, por sus intereses propios, que son los de sus equipos profesionales. La estructura en la federación que me quieras decir, cualquiera, es fútbol amateur, con todo lo que tiene que ver en los intereses del fútbol de base en los diferentes países, con un voto mucho mayor que el de la primera división. La primera división tiene 15% de voto, 20% de voto promedio. Para corregir los abusos. El único país del mundo que tiene más del 50% es México. Bueno, son dos, México y Costa de Marfil. Solo que Costa de Marfil tiene 60 y tantos y México tiene 91%, ¿no? de la Liga Profesional Mexicana. Eso va a ser muy difícil que cambie y eso es lo único que realmente podría cambiar el fútbol mexicano, porque si no, podemos hablar, Caro, Alex, Beto, de la historia de, ¿no? Empezar con Miguel Mejía Barón si quieren, o con Menotti antes, ir hablando de todos los técnicos que han pasado, pero es lo mismo. México no produce los suficientes futbolistas, México no produce un torneo
competitivo donde estos futbolistas puedan crecer física, futbolísticamente y sobre todo mentalmente, y al final México está secuestrado por ¿cómo dirías, Beto? Es monopolio, duopolio, pero cuando son 15, pero dentro de estos cartel. 15... Bueno, sí, ¿no? No. Pero dentro de esta mafia, que es así, liderada por... Cartel es un término empresarial, no me pongas esa cara, Caro, que ya te he visto ahí con el tema. Todos asociamos cartel a lo que ya sabemos, pero un cartel, en términos empresariales, es exactamente lo que está diciendo Barak, es decir, un pool un núcleo reducido, de poder absolutista, un grupo de poder ¿verdad? reducido, unas empresas donde no hay libre competencia. Bien dicho. ¿Qué pasa en los mercados donde no hay libre competencia? Donde un empresario que no necesariamente es de este grupo, quiere empezar con un proyecto de base, como se hace en cualquier parte del mundo, con ascensos y descensos, y que los ascensos premien el buen trabajo, ¿no? Eso no existe en México porque la asamblea de dueños, que es en realidad lo que en otras partes del mundo, en todos lados, es la asamblea del fútbol, de la federación, ¿no? La asamblea general de la federación de cualquier parte del mundo, aquí es una asamblea de dueños. Y ese es el verdadero problema, y eso es lo que no se suele decir. Y seguiremos hablando hoy de que despidieron a Coca, y hace unos días de que despidieron a Martino, y antes que Juan Carlos Osorio no renovó, etcétera, etcétera. Pero lo que no cambia es que el fútbol sigue secuestrado por estos 15 personajes que defienden solamente sus intereses, no los del fútbol mexicano. Beto, ayúdame a interpretar esto. Jimmy Lozano, director técnico interino por la Copa Oro. ¿Por qué de una vez no anuncian al técnico que va a liderar el proceso a la Copa del Mundo 2026? ¿Es que Lozano se puede quedar con ese puesto? ¿Es una especie de ensayo, de prueba? ¿O es que todavía no han encontrado a ese personaje ideal? Cuéntame un poquito de esto para saber en manos de quién se va a quedar el Tri. Porque como de costumbre, las decisiones toman a los propietarios, a los dueños, a los secuestradores del fútbol mexicano con los dedos en la puerta. Entonces tienen que nombrar emergente al entrenador interino. Yo creo, y lo esbozó Barak en algún momento, que puede ser un movimiento que acabe por reventar a otro. O sea, ya reventaron a Coca, y este interinato puede reventar a un buen entrenador que tiene muchos años por delante para fortalecerse, para echar raíces, para convertirse en una figura como entrenador del fútbol mexicano. Ojalá que este movimiento de emergencia, romper el cristal para tratar de sacar la manguera y apagar el incendio, no acabe llevándose por delante y sacrificando a un buen entrenador como es Jaime Lozano. En este sentido, respondo la segunda parte de tu pregunta, Caro. Ojalá que se quede. Ya dejen a Lozano, que no sea un interino que al rato traigan a otro. ¿Por qué no darle la confianza a Lozano? Ha sido una opción latente en los últimos meses. Se ha hablado de él, su nombre está en la mente de los directivos. No se animan a dárselo, a lo mejor porque está muy joven o por lo que tú quieras. Que no tanto, porque ya tiene experiencia suficiente, tanto con selecciones menores como en clubes. Yo ya se la dejaría a Lozano. Ya dejen de moverle. Yo se la dejaría ya a Jaime Lozano y no pensaría en él como un interino que al rato lo sacan y lo queman. ¿Alguien vota la misma propuesta de Beto? Alex, Barak. Sí, a ver, es que lo que van a hacer es experimentar con él. Si le sale bien, van a apostar por él y se van a echar la medalla de nosotros ya lo vimos, ya apostamos por el fútbol mexicano, etcétera, etcétera. Si le sale mal, pues habrán quemado a un entrenador, como dice Beto, y ya está, y a otra cosa, y a seguir moviendo el drama, a seguir generando novela para que la gente hable de eso, hable de gente que ocupa cargos, que ocupa despachos, que ocupa banquillos, en vez de esas decisiones que se tienen que tomar, que se tenían que haber tomado ayer, antes de ayer, y que no se van a tomar ni mañana ni pasado mañana. Bueno. La última palabra de Juan Carlos Rodríguez, que está al mando de la Federación Mexicana de Fútbol, es que le han fallado a la afición y volveremos a tratarla como se merecen, hacer un proyecto ganador, y se empieza con la destitución de Diego Coca. Jaime Lozano estará al mando de la selección para la próxima Copa Oro de la siguiente semana, y sí, será una especie de ensayo, pero mientras tanto buscan al entrenador ideal.